Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y una nueva jornada de la NBA, una jornada muy corta, una jornada con apenas 3 partidos que vamos a analizar, pero hoy sobre todo vamos a tratar un tema en particular, un tema del que tengo bastantes ganas de hablar desde el día de ayer y que bueno, pues por el tema de la rivalidad Clippers-Lakers y el partido que vivimos apenas pude comentarlo muy a fondo, no tanto como quise. Entonces, vamos a hablar del tema Brooklyn Nets, Kyrie Irving, Kevin Durant, el proyecto de la franquicia neoyorquina y el despido de Kenny Atkinson, porque todo esto está muy entrelazado, hay mucha polémica, mucha gente que habla acerca del tema. Yo voy a dar mi opinión sobre lo que están haciendo actualmente los Brooklyn Nets y lo voy a comparar con lo que estaban haciendo el año pasado. Vamos a hablar de ello en profundidad en este vídeo, como digo, pero antes de eso empezamos con el partido con el que comenzaba la jornada. Charlotte Hornets ha perdido con 2 prórrogas, 138-143. Terry Rozier 40 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Trae Young 31 puntos, 4 rebotes, 16 asistencias. Un partido en el que, como digo, los dos grandes protagonistas fueron los dos bases de ambos conjuntos, Terry Rozier y Trae Young. Por el bando de los Hornets, por el bando de Terry Rozier, el base brilló con luz propia, 8 de 13 en triples, 4 rebotes, 3 asistencias y un robo de balón en apenas 44 minutos de juego. Las jugadas que estábamos haciendo estaban planificadas para Terry, admitía su entrenador James Borrego. Por otra parte, Devonte Graham también fue, bueno, pues uno de los más destacados por parte de los Hornets, fue, digamos, el escudero de Rozier, aportando 27 puntos, 10 asistencias, 4 rebotes y 4 robos de balón. Por el bando de Trae Young anotó 36 puntos, 16 asistencias y 6 triples, lo que le ha convertido en el jugador más joven de toda la NBA en alcanzar los 350 triples convertidos. Y John Collins, bueno, pues es, al igual que Devonte Graham de Terry Rozier, el escudero de Trae Young, ya que aportó 28 puntos y 11 rebotes. Por otra parte, teníamos uno de los grandes duelos de la jornada, Milwaukee Bucks, repito, sin Giannis Antetokounmpo, ante Denver Nuggets, unos Denver Nuggets que venían un poco de capa caída, con derrotas que no deberían de haberse convertido en derrotas, como la de Golden State Warriors, y hoy tenían una oportunidad de oro para ganar a uno de los mejores equipos de la NBA sin su máxima estrella, sin Giannis Antetokounmpo, y hoy lo han hecho, han aprovechado esa oportunidad. 95-109 han ganado los de Colorado. Kyle Korver 23 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Jamal Murray 21 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias. Y me está sorprendiendo mucho el estado actual que está demostrando Milwaukee Bucks sin Giannis Antetokounmpo, o cuando está Giannis y le logran frenar, como pasó por ejemplo contra Miami Heat o también contra Los Ángeles Lakers. No fue tan drástica la frenada, pero sí que es verdad que LeBron y Los Ángeles Lakers lograron defender bien a Giannis. Cuando Milwaukee no puede contar bien porque frenan a Giannis o porque está lesionado, Milwaukee tiene un gran problema porque no sabe sacar los partidos en adelante. Los jugadores que supuestamente tienen que dar un paso hacia adelante, como por ejemplo Chris Middleton, no lo dan, o Eric Bledsoe. No me refiero a este partido, me refiero en general. Realmente no estoy viendo un paso hacia adelante, un paso a liderar el proyecto cuando la bandera, el estandarte que es Giannis, no está en el equipo. Y Milwaukee depende mucho del juego colectivo, muchísimo. Es como un Toronto Raptors del año pasado, que tenían por ejemplo de bandera a Kawhi Leonard, pero era un equipo muy coral. Tenía a Kyle Lowry, tenía por ejemplo a Marc Gasol, tenía a Serge Ibaka, etcétera, etcétera. Era un equipo muy coral que sí, algunas veces Kawhi Leonard le sacaba las castañas del fuego, salvaba por ejemplo con esa canasta ante Philadelphia 76ers en playoffs, pero a nivel colectivo era un equipazo. Y Milwaukee Bucks es eso, es un proyecto construido por y para eso, para jugar de manera colectiva y que su máxima estrella, que es Giannis Antetokounmpo, en algunos momentos saque las castañas del fuego a su equipo. Pero realmente yo no creía que Milwaukee iba a estar tan mal cuando Giannis no juega, y me está sorprendiendo mucho. Y repito, no me refiero concretamente a este partido, porque por ejemplo hoy los de Wisconsin han aprovechado para dar descanso a George Hill, que tenía una contusión en el hombro, o a Eric Bledsoe, que tenía molestias en su rodilla derecha, pero ha jugado Chris Middleton, ha jugado Brook López, ha jugado DiVincenzo. Es decir, no son jugadores de la talla de Giannis, es decir, nivel MVP, pero son jugadores que de manera colectiva pueden aportar mucho, su pequeño granito de arena de cara a poder ganar un partido. Pero bueno, lo dicho, Kyle Korver fue el mejor, aportando 23 puntos desde el banquillo, y esto decía en el postpartido. Empezó el calentamiento y algunos chicos no lo estaban haciendo. Pensé, ¿juegas esta noche? Creo que no. A veces reciben golpes a algunos muchachos, estamos en ese momento de la temporada, queremos hacer lo correcto, los chicos reciben golpes y hay que hacerse cargo. Tenemos algunos partidos importantes por delante y creo que
que fue la decisión correcta. Y por otra parte, por el bando de los Denver Nuggets, Jamal Murray 21 puntos, Paul Millsap doble, muy bien Paul Millsap hoy, 20 puntos y 10 rebotes, junto con Jeremy Grant, que es un jugador muy importante en los Denver Nuggets, con 19 puntos desde el banquillo. Y ya para terminar la review de la jornada, Toronto Raptors ha ganado 101-92 a Utah Jazz. Pascal Siakam 27 puntos, 11 rebotes, 8 asistencias. Joe Ingles 20 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias. Un partido en el que los canadienses se presentaban con las bajas de Marc Gasol y Fred VanVleet, y además se lesionó Norman Powell con un esguince de tobillo durante el primer cuarto. No pudieron tampoco contar con él, pero finalmente ganaron 92-101 en un partido donde destacaron, por ejemplo, Pascal Siakam y Serge Ibaka, ambos con dobles. Pascal Siakam acabó con 27 puntos y 11 rebotes, Serge Ibaka 27 puntos y 13 rebotes. Es enorme y me está sorprendiendo muchísimo el nivel de esta temporada de Serge Ibaka. O sea, creo que ha tenido un plus, así como digo, por ejemplo, que Chris Middleton, cuando falta Giannis, no tiene ese paso extra, ese paso hacia adelante. Serge Ibaka esta temporada sí lo está teniendo. Me está sorprendiendo mucho porque desde la salida de Kawhi Leonard, esto no digo que signifique nada, pero desde que salió Kawhi Leonard, durante toda esta temporada incluso va increciendo, es decir, el desarrollo y las estadísticas deportivas que está teniendo el jugador español están siendo impresionantes. Por otra parte, Kyle Lowry 21 puntos, 7 asistencias, y como veis, bueno, pues varios jugadores aportando desde diferentes lados de la cancha. Pase lo que pase, nos mantenemos unidos como equipo y tratamos de trabajar el partido. Será una batalla larga en la que habrá rachas. Lo más importante es permanecer juntos. No te asustes y continúa ejecutando el plan, señalaba Siakam en el postpartido. Además, antes de ir con el bando de Utah Jazz y las actuaciones individuales, quiero resaltar que con esta victoria, ante la mala racha que está teniendo Boston Celtics, sobre todo en el TD Garden con esas 4 derrotas consecutivas, ponen un balance los Toronto Raptors de 46-18 y prácticamente afianzan la segunda plaza en el este. Están a 6 partidos y medio de Milwaukee. Es una distancia, pues bueno, no es insalvable, pero sí que es verdad que es muy difícil que Toronto recorte a Milwaukee esa distancia de partidos, simplemente porque Giannis va a volver en algún momento y Milwaukee va a volver a ganar. Y por el bando del tercer puesto, Boston Celtics están a 3,5, y hay que contar que Boston, pues bueno, no está pasando por su mejor momento, y vamos a ver si esta racha negativa, o bueno, no tan positiva como se esperaba en un principio, va a seguir en la franquicia de Massachusetts, o Brad Stevens va a tener una solución para parar la sangría. Pero como digo, bando de Utah Jazz, los mejores, por ejemplo, Royce O'Neal con 15 puntos, Donovan Mitchell 11 puntos, 4 de 16 en tiros de campo. Joe Ingles, repito, fue el mejor, 20 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias desde el banquillo. Hicieron un buen trabajo comunicándose en defensa y cambiando algo el rumbo del partido. Joe tuvo una muy buena noche en ataque, pero creo que hicieron un buen trabajo en todos los aspectos del juego, decía Quinn Snyder. Y ahora sí, tema Brooklyn Nets y el polémico despido de Kenny Atkinson. Ya sabéis, ayer, bueno, pues os dije la noticia, se rumorea que Kyrie Irving es, bueno, pues una de las grandes razones de peso que han llevado a que Kenny Atkinson abandone el banquillo de los Brooklyn Nets, que los Nets decidan prescindir de las labores de este entrenador. Voy a dar mi opinión, primero os voy a informar sobre, bueno, pues las últimas noticias que han salido acerca de este tema, y luego voy a dar mi opinión porque ya os digo yo que no es positiva. En primer lugar, como os confirmé ayer, tanto Brooklyn Nets como Kenny Atkinson tenían interés mutuo en cortar lazos, es decir, Kenny Atkinson quería dejar el banquillo de los Nets y los Nets querían que Kenny Atkinson dejara de ser su entrenador. Obviamente, tras la salida de esta noticia, muchos estaban buscando la posible razón que había dado lugar a esta decisión, y muchos señalaban al propio Kyrie Irving, diciendo algún que otro periodista de Yahoo Sports que una de las razones era la lesión en el hombro que tenía Kyrie Irving, que Kyrie Irving, por ejemplo, tenía una idea de cómo tratar esta lesión, Kenny Atkinson otra, y que realmente eso había sido como un punto de fricción en la relación de Kyrie Irving y Kenny Atkinson. De hecho, se llegó incluso a afirmar que desde el primer minuto Kyrie Irving ha estado amargado por Kenny Atkinson. Hay que destacar, por ejemplo, no sé si os acordáis, esa pretemporada de los Brooklyn Nets antes de que comenzara la actual temporada regular. Ya hubo problemas y los Brooklyn Nets estaban muy preocupados por, bueno, pues el carácter cambiante que tenía Kyrie Irving. Incluso se hablaba de que utilizarían a Kevin Durant para convencer y relajar un poco la tensión que había producido por Kyrie Irving. Pues bien, esto unido al tema de la lesión, como digo, que bueno, pues ambas partes tenían diferentes versiones sobre cómo tratar la lesión, al final ha dado lugar
lugar a esta situación, que Kenny Atkinson abandone el banquillo de los Brooklyn Nets. Muchos lo pueden creer, otros no, al final estos simplemente son rumores, pero estos rumores adquirían cada vez más de credibilidad cuando salía la noticia de que uno de los grandes favoritos para ocupar el puesto vacante que había dejado Kenny Atkinson es Tyronn Lue, que es la opción preferida por el propio Kyrie Irving. De hecho, si os acordáis, Tyronn Lue fue entrenador de LeBron James y de Kyrie Irving en los Cleveland Cavaliers, en esos Cleveland Cavaliers donde, por ejemplo, en 2016 se hicieron historia en las finales de ese mismo año contra Golden State Warriors. Pues bien, se ha llegado a confirmar que Tyronn Lue es uno de los grandes favoritos, es el principal contender para ocupar ese puesto y es el elegido por Kyrie Irving. Esto en primer lugar. En segundo lugar, ayer, por ejemplo, Brooklyn Nets jugó contra Chicago Bulls, un partido que, si no recuerdo mal, se lo llevaron los Brooklyn Nets en casa, y DeAndre Jordan hizo una serie de declaraciones refiriéndose a todo esto, ¿no? Para defender, entre comillas, porque no dijo su nombre, pero defender a Kyrie Irving, diciendo que si al final hay que echarle la culpa a algún jugador por la salida de Kenny Atkinson, habría que echarle la culpa a todo el equipo. Cosa que, por un lado tiene razón, pero por otro no, por lo que voy a expresar ahora mismo. Pero, noticias de última hora, porque se habla de Kevin Durant y se habla de Kyrie Irving, se habla de los dos. Y es que recientemente el portal de The Athletic ha publicado un artículo en el que anuncian que en los Nets existía constantemente la sensación de que ambos jugadores, ambas estrellas, Kevin Durant y Kyrie Irving, no tenían ningún interés en jugar con Kenny Atkinson la próxima temporada. Una vez que estuviesen recuperados los dos, no querían jugar con Kenny Atkinson como entrenador de los Brooklyn Nets. Además, esta información luego posteriormente fue ampliada porque, por ejemplo, Sam Sarania y Alex Sifler de Athletic, bueno, pues afirmaban que otros jugadores, aparte de Durant y de Irving, parecían encontrarse un poquito desconectados e incómodos con el mensaje, por ejemplo, que daba como entrenador Kenny Atkinson. Y aquí llegamos a la clave, al punto de inflexión en esta situación entre Brooklyn Nets, Kyrie Irving, Kevin Durant, los jugadores de Brooklyn y Kenny Atkinson. Hay una reunión en la que los jugadores expresan ese descontento y donde jugadores como, por ejemplo, Spencer Dinwiddie llegaron a mostrar ese descontento del que os estoy hablando porque, por ejemplo, se llegaban a quejar de que no veían que los jugadores con más cartel en la franquicia tuviesen prioridad e influencia. Eso no lo veían y eso es lo que querían, que jugadores con mayor cartel, por ejemplo Spencer Dinwiddie, tuviese prioridad. Esto estoy poniendo un ejemplo que no se dijo en la reunión, pero para que me entendáis, que Spencer Dinwiddie, Kyrie Irving o el que sea tuviese más, por ejemplo, protagonismo, más influencia que un Caris LeVert, que sí, está, bueno, pues al alza, pero no tiene un cartel como por ejemplo puede tener Kyrie Irving. Finalmente, Kenny Atkinson se da cuenta tras una charla con los jugadores de que la situación se le ha ido de las manos, que el vestuario se le ha escapado, que no lo puede controlar, y luego al final se reúne con la franquicia. La franquicia ve las sensaciones que tiene el vestuario, ve las sensaciones que tiene Kenny Atkinson al final hace autocrítica y bueno, pues yo creo que reflexiona y se da cuenta de que se le ha escapado completamente el vestuario, fruto de los egos, etcétera, y al final por ambas partes se deciden cortar los lazos. Kenny Atkinson quiere dejar el banquillo y Brooklyn Nets decide, bueno, pues despedir a Kenny Atkinson como su entrenador. Algunos veteranos de los Nets ponían en duda que Kenny Atkinson pudiera llevar al equipo a un título, aportaba el portal Sportsnet New York. Bien, estas son las informaciones a grosso modo de lo que ha pasado en las últimas horas con el despido de Kenny Atkinson. Y ahora voy a dar mi opinión. Creo que el proyecto ahora mismo de los Brooklyn Nets va a la deriva, es la peor decisión que se podía tomar por parte de la franquicia newyorkina. No me ha gustado absolutamente nada y creo que realmente la franquicia de Brooklyn Nets se ha puesto al servicio por y para los jugadores. Han hecho lo que realmente los jugadores querían y me parece muy mal, porque al final el entrenador es el que tiene que tomar las decisiones, el entrenador es el que mejor ve, porque al final pasa días y días constantemente con los jugadores y es el que ve y observa cuáles son los jugadores que en mejor estado de forma están y cuáles son los peores, independientemente del cartel y del ego que tenga cada uno. Es decir, yo creo que Kenny Atkinson era el mejor colocado para dictar
dictaminar si Caris LeVert estaba mejor que Spencer Dinwiddie o si por ejemplo Joe Harris estaba mejor que por ejemplo Kyrie Irving. Es así, es el entrenador el que debe valorar eso, no los jugadores. Y en las informaciones por ejemplo que vierte The Athletic afirmando que por ejemplo Spencer Dinwiddie y muchos jugadores que apoyaron esa versión de Spencer Dinwiddie querían que los jugadores de más cartel tuviesen más influencia, me parece muy grave, muy grave. Y con la decisión que ha tomado Brooklyn Nets de despedir a Kenny Atkinson, te pones al servicio de los jugadores y es una cosa que no se debe hacer. Ya hemos visto a Kyrie Irving, ya sabéis que Kyrie Irving es un base que a mí me encanta, pero Kyrie Irving un día está aquí y un día está allí. Y Kyrie Irving decía que se quería retirar y ver la camiseta de los Boston Celtics con el número 11 retirado en lo alto del TD Garden, y hoy por hoy está en Brooklyn Nets. Y Brooklyn, por ejemplo, si va a hacer un all-in a Kyrie Irving, vale, lo haces, pero sé consciente de que incluso la próxima temporada Kyrie Irving se puede ir de Brooklyn Nets, que es que muchas veces, incluso durante la pretemporada, se ha llegado a rumorear que Kyrie Irving podía abandonar los Brooklyn Nets, porque el carácter cambiante que tiene le hace un jugador muy inestable, que a la mínima que le puedas decir algo que le moleste, te cambie la idea, le pegue un clic en la cabeza y te deje en la estacada. Entonces, digo esto porque realmente creo que Brooklyn tenía un proyecto muy bonito y muy esperanzador, con una gran proyección de futuro. El año pasado Brooklyn Nets fue uno de los equipos revelación, tenían muchísimo menos ego, con un jugador franquicia que era D'Angelo Russell, no era ni Kyrie Irving ni Kevin Durant, era D'Angelo Russell, con Spencer Dinwiddie que no tiene el ego que tiene hoy por hoy, con Caris LeVert que era mucho más joven y encima estaba haciendo menos exhibiciones que la que está haciendo este año. Sí que es verdad que los resultados obtenidos por parte de Brooklyn Nets están siendo peores este año que el año pasado y con más talento, pero hay que tener en cuenta que por ejemplo Kyrie Irving ha jugado, como quien dice, 2 días con Brooklyn Nets y Kevin Durant apenas ha podido debutar, es decir, las dos principales estrellas del equipo no han jugado apenas nada. D'Angelo Russell, que era el jugador franquicia, ya no cuentas con él, y sí, tu jugador ahora líder se convierte en Spencer Dinwiddie y Caris LeVert. También, ¿qué esperas de eso realmente? O sea, no esperes, aunque estés en la conferencia acabar en el top 5, porque con Spencer Dinwiddie y Caris LeVert hoy por hoy como jugadores franquicia, sin Kyrie Irving, sin D'Angelo Russell y sin Kevin Durant, poco vas a hacer. Y todo, absolutamente todo lo que estoy diciendo ahora mismo, por ejemplo, se comprueba que tengo razón con las declaraciones que hace Joe Harris. Joe Harris, actual jugador de los Nets, ya lo sabéis, tirador. Bueno, pues llegó a afirmar que tratar con un equipo joven y prometedor es muy diferente a entrenar a jugadores superestrellas. Es una dinámica muy diferente. Sí, la diferencia es el ego. Es decir, el ego que por ejemplo puede tener Caris LeVert o que tiene D'Angelo Russell no es ni siquiera comparable al que puede tener Kyrie Irving o al que tiene Kevin Durant. Pero aquí también hago referencia a un aspecto. Kevin Durant, cuando llegó a Golden State Warriors, no impuso su ley, no impuso su ego, se adaptó al vestuario de los Golden State Warriors. Aquí también es verdad que los Warriors pues al final es un equipo que estaba mucho mejor construido, en una fase mucho más avanzada y con jugadores que también tenían su ego y los roles estaban mucho más fijados. Stephen Curry, Draymond Green y Klay Thompson tenían mucha más relevancia e importancia, por ejemplo, en cuanto a figuras en el equipo que el propio Kevin Durant. Pero Kevin Durant, cuando se ha rumoreado, se ha hablado de que finalmente había rencillas con Draymond Green o con cualquier otro jugador de los Warriors, ha cogido las maletas, se ha ido, ha firmado por los Nets y ya está, pero no ha impuesto sus decisiones. Y en Brooklyn Nets se están imponiendo las decisiones que quieren los jugadores, y una franquicia que esté al servicio de los jugadores es muy peligroso y no vas a ningún lado. Y no le quito la razón a Joe Harris, sí que considero que cuando tú tienes jugadores estrellas de la calidad de, por ejemplo, Anthony Davis, LeBron James, Kawhi Leonard, Paul George, tú tienes que tener una pasta especial, ¿no? Muchas veces hemos hablado con los Golden State Warriors cuando tenían a Cousins, cuando tenían por ejemplo a Kevin Durant, etcétera, que Steve Kerr, una de las buenas cosas que tiene como entrenador es que sabía manejar los egos. Tal vez Kenny Atkinson no los ha sabido manejar, pero yo hago referencia concretamente a las pretensiones que piden los jugadores de los Nets en esa reunión que tiene con la directiva de Brooklyn, al pedir que, bueno, pues los jugadores de mayor cartel tengan pues más influencia, que más influencia se traduce en más balones para mí, más minutos para mí, y los jugadores que son de segunda o, bueno, pues de banquillo tengan muchísima menos influencia. Esto es muy preocupante, porque por ejemplo, en el caso de Kawhi Leonard,
Leonard, Paul George, Doc Rivers es el que toma las decisiones, que muchas veces estará aconsejado o tomará decisiones consensuadas con los jugadores, no digo que no, pero estoy seguro que ninguno de vosotros os arriesgaríais a afirmar que el que toma las decisiones o el que influye principalmente en la táctica del equipo es Kawhi Leonard, es por ejemplo Paul George, etcétera, etcétera. Táctica, fichajes, etcétera, etcétera. No es Doc Rivers. En los Lakers es Frank Vogel, que puede influir, como digo, de una manera consensuada. LeBron James, Anthony Davis, no digo que no. Al final es un equipo. Tú también tienes que tener una comunicación con los jugadores y llegar, bueno, pues a una decisión consensuada, meditada y reflexionada con tus pupilos, con tus jugadores. Yo no digo que no, pero el que tiene la última palabra y el que valora el estado de los jugadores, quién juega y quién no, ese es el entrenador. Ese es Frank Vogel en los Lakers, es Doc Rivers en los Clippers y era Kenny Atkinson en los Nets. Esa función no le corresponde ni a Kyrie Irving ni a Kevin Durant. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros. Antes de terminar, dos noticias muy breves relacionadas con ese Lakers Clippers. LeBron James y Anthony Davis son duda para el partido hoy en el Staples Center ante Brooklyn Nets, precisamente, son duda. Y LeBron James, esto lo ha afirmado un miembro del cuerpo técnico de los Lakers, quiso y pidió expresamente defender a Kawhi Leonard durante el partido, posiblemente ante esas críticas y rumores de por qué LeBron James no defendía ni en el pasado enfrentamiento ante Clippers a Kawhi Leonard ni en el enfrentamiento contra Boston Celtics a Jason Tatum. Pues bien, LeBron James antes del partido pidió expresamente defender a Kawhi Leonard. Ahora sí, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme qué os ha parecido mi opinión expuesta sobre el proyecto de los Nets y las decisiones que están tomando. ¿Qué opináis vosotros? Porque me interesa muchísimo este tema y lo que opinéis, y también qué os parece el tema de Milwaukee Bucks y cómo juegan con la ausencia de Giannis Antetokounmpo. Dicho esto, ahora sí, os espero en próximos vídeos en Cosas del Básquet. Adiós.